Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de... Tema número 1. Petróleo, ¿será Putin afortunado una segunda vez al armar la oferta global? Tema número 2. Prohibición rusa sobre exportaciones de combustible podría agravar la crisis de suministro mundial. A medida que se acercan las elecciones rusas y la tensión en torno a Ucrania, Vladimir Putin parece estar buscando una estrategia que le permita contentar a su población y, al mismo tiempo, ejercer presión sobre el gobierno de Joe Biden. Putin espera lograr ambos objetivos si los precios del petróleo superan los $100 por barril, lo que limitaría cualquier daño a la economía rusa causado por sus restricciones en el suministro de petróleo. Hace apenas 6 meses, Occidente suspiraba al ver frustrados los intentos de Putin de utilizar la energía como arma en la guerra contra Ucrania, a pesar de algunos éxitos iniciales al causar pánico en Europa al cortar parcialmente el suministro de gas ruso al bloque durante el invierno de 2022-23 bajo el pretexto de mantenimiento. Lo cierto es que fue la madre naturaleza la que venció a Putin. Específicamente, el clima cálido favoreció a sus rivales europeos, quienes no necesitaron el gas ruso tanto como él pensaba. En ese invierno, y ante los reveses sufridos por sus fuerzas a manos de las naciones aliadas que ayudaban a Kiev, el líder del Kremlin esperaba pacientemente otra oportunidad. Esa oportunidad parece haber llegado ahora. Esta semana, Rusia anunció una prohibición de la exportación de diésel y gasolina a medida que los precios del crudo rondaban los $90 por barril o más. Desde el mes pasado, Moscú también ha colaborado con Arabia Saudita para contribuir con 300,000 barriles diarios de su propio petróleo al esfuerzo del reino por reducir en 1,0 millón de barriles diarios la producción global de crudo. La reducción conjunta de 1,3 millones de barriles diarios por parte de Arabia Saudita y Rusia tiene varios objetivos en juego. En la cúspide se encuentra un plan para hacer que el mundo pague lo máximo posible por la remodelación de la economía saudí, que busca liberarse de su dependencia del petróleo. La forma en que Arabia Saudita pretende lograr esto, irónicamente, es manteniendo los precios del petróleo en cifras de 3 dígitos en los próximos años, a pesar de las negativas de suministro de energía. Otro objetivo igualmente importante, quizás un poco menos, es el deseo del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, de unirse a Putin y Xi Jinping de China en su objetivo de debilitar a Biden. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, como dice el dicho. Al igual que los rusos y chinos, el príncipe heredero MBS, como se le conoce, tiene sus propias razones para despreciar a Biden, en parte debido a los intentos del presidente de Estados Unidos de aislar tanto a Arabia Saudita como a él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que la CIA atribuye al príncipe. Además de estar unidos contra Biden, los tres tienen un objetivo común más: ver desaparecer al dólar como la moneda de reserva mundial, una iniciativa llamada de desdolarización, y ser reemplazado por una alternativa aceptable. MBS sueña con que algún día sea el rial saudí, mientras que 11 cree que el yuan chino ya está listo, a pesar de que ninguno de los dos países cuenta con la transparencia económica y financiera necesaria para ganar la confianza del mundo como moneda de reserva. Es en parte la desdolarización lo que ha llevado a Arabia Saudita a unirse recientemente al pacto comercial BRICS, fundado por Rusia y China junto con Brasil y Sudáfrica. Si bien las naciones BRICS luchan en muchas batallas contra el dólar, su principal objetivo es romper la hegemonía del petrodólar, es decir, vender petróleo en una moneda que no sea el dólar. Sin embargo, el Club de Amigos del SRC, Arabia Saudita, Rusia, China, no está exento de una historia problemática y complicaciones actuales. Hasta hace unos años, Rusia apoyaba a Irán y a los rebeldes hutis en el conflicto de Yemen contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Antes de su actual camaradería, los saudíes libraron una guerra de precios del petróleo contra los rusos tras el brote de la pandemia de COVID-19. China puede haber mediado en las conversaciones de paz entre saudíes e iraníes este año, pero la búsqueda de Riyad de precios del petróleo cada vez más altos difícilmente parece ser la forma de agradecer a Beijing,
especialmente cuando China es el principal consumidor mundial de petróleo. Sin embargo, MBS, Putin y ONCE han decidido perdonarse mutuamente cualquier transgresión pasada o presente, lo que explica por qué Arabia Saudita y China no han criticado la invasión de Ucrania desde el primer día. Desde entonces, se han centrado más que nunca en sus enemigos comunes, a pesar de las relaciones oficiales y diplomáticas, que son, en primer lugar, Biden, seguido de Estados Unidos y finalmente Occidente en su conjunto. Esto podría ser perfecto para Putin. El enfoque de Putin. El Kremlin afirmó que la prohibición era temporal, y tenía como objetivo abordar el aumento de los precios de la energía en Rusia, pero no proporcionó un plazo para el final de las medidas y solo estableció excepciones limitadas, como sus propias bases militares en el extranjero. Sin embargo, el momento elegido para esta medida despierta sospechas en las capitales occidentales de que Putin está una vez más utilizando el poder de Rusia en los mercados energéticos. Los candidatos republicanos para las elecciones presidenciales del próximo año han criticado a la administración Biden por el aumento de los precios de los combustibles, con el favorito Donald Trump acusándolos de descuidar la industria petrolera nacional. La importancia de los precios en las estaciones de servicio en las elecciones ajustadas en Estados Unidos es algo que Moscú comprendería, lo que plantea la posibilidad de que Putin intente manipular los suministros de petróleo para aumentar los precios de la gasolina el próximo año. Trump ha sugerido que, si es elegido, forzará a Ucrania a negociar el fin de la guerra. Encender un aumento inflacionario en los precios del gas natural también llega en un momento económico desafiante para los líderes europeos, que enfrentan sus propias amenazas de rivales populistas. La supervivencia política no es un desafío solo para Biden y los líderes occidentales, también lo es para Putin, quien se enfrenta a elecciones en casa en marzo. Rusia ha sufrido escasez de gasolina y diésel en los últimos meses. Los precios mayoristas de los combustibles se han disparado, aunque los precios minoristas están controlados para tratar de mantenerlos en línea con la inflación oficial. La escasez ha sido especialmente dolorosa en algunas partes del granero del sur de Rusia, donde el combustible es crucial para la cosecha. El control de Putin sobre Rusia es mucho más completo que el de sus rivales. Sin embargo, muchos analistas aún consideran que vaporizar el petróleo es más complicado que con el gas natural, ya que los ingresos petroleros son más importantes para el presupuesto de Moscú. Para contrarrestar esa teoría, el sector energético una vez consideró impensable el uso del gas como arma, y Putin ya ha demostrado cuán errónea es esa suposición. Otro problema complicado es reducir suficiente producción para perjudicar a tus enemigos sin causar problemas a los principales consumidores y aliados como China e India. Ni Rusia ni Arabia Saudita han mostrado moderación en sus recortes, que parecen estar impulsados tanto por su deseo de mostrar quién manda en el mundo como por razones económicas. Además, el poder de Putin está vinculado a encontrar algún tipo de resultado aceptable en la guerra en Ucrania. Por lo tanto, no sería sorprendente que las mentes más maquiavélicas del Kremlin sigan buscando formas de crear divisiones y fracturas en Occidente e incluso formar nuevas alianzas para lograrlo. En el caso de Trump, se esforzó por evitar conflictos con Putin durante su mandato, gesto que fue correspondido por el líder ruso. Los lazos cercanos del príncipe heredero MBS con Trump tampoco son un secreto, a pesar de la aversión del expresidente a los altos precios del petróleo. Como mencionamos anteriormente, los saudíes y los rusos han decidido pasar por alto las pequeñas cosas en la búsqueda de su objetivo común. Esto plantea preguntas interesantes sobre hasta qué punto llegarán los dos países para influir en el resultado de las elecciones estadounidenses de 2024. Rusia todavía quiere causar caos, todavía quiere que Occidente retire su apoyo a Ucrania, dijo Elima Croft, analista senior de RBC Capital Markets, en comentarios citados por Financial Times. Su objetivo parece ser llegar al próximo año y ver el impacto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La Agencia Internacional de Energía dijo el año pasado que las refinerías rusas producían aproximadamente el doble del diésel necesario para satisfacer la demanda nacional y típicamente exportaban la mitad de su producción anual. El diésel es el combustible de trabajo de la economía global, desempeñando un papel crucial en el transporte de carga, la navegación y la aviación. Los derivados del diésel, como el aceite de calefacción,
son particularmente susceptibles a las subidas de precios en invierno. Alemania y el noreste de Estados Unidos dependen en gran medida del combustible para calefaccionar sus hogares. Rusia es el segundo exportador mundial de diésel por mar después de Estados Unidos, según Clear, una empresa de análisis de datos de transporte, y antes de su invasión de Ucrania era el mayor exportador de diésel a la UE. La UE y Estados Unidos han prohibido en gran medida las importaciones de combustibles refinados rusos desde febrero, obligando a Moscú a redirigir sus ventas a Turquía y países en el norte de África y América Latina. Sin embargo, las ventas de combustibles refinados rusos, especialmente diésel, siguen siendo una parte crítica de los suministros de petróleo. En agosto, Rusia exportó más de 30 millones de barriles de diésel y gasóleo por mar, según Clear. Las economías avanzadas del G7 también han intentado imponer un límite de precio a las ventas de petróleo ruso, mientras que los países occidentales han aumentado las importaciones de diésel de India y Oriente Medio. Los mercados de combustibles refinados ya están relativamente ajustados debido al aumento de la demanda y al mantenimiento de las refinerías durante el verano, con los precios en las estaciones de servicio convirtiéndose en un problema cada vez mayor para Biden y otros líderes. ¿Qué opinas de esta situación y cómo crees que podría afectar a la economía global y a la política internacional? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Tema número 2. Prohibición rusa sobre exportaciones de combustible podría agravar la crisis de suministro mundial. La decisión reciente de Rusia de suspender temporalmente las exportaciones de gasolina y diésel ha generado una serie de preocupaciones e interrogantes en el ámbito global. Esta medida, tomada por uno de los principales productores de petróleo del mundo, tiene el potencial de influir significativamente en el mercado internacional de combustibles y los precios del petróleo. En este análisis, examinaremos los factores clave que rodean esta decisión, sus posibles consecuencias y cómo podría impactar en la economía mundial. Rusia, un importante actor en el mercado del petróleo, exporta una cantidad sustancial de gasolina y diésel alrededor del mundo. El país envía aproximadamente 900,000 barriles diarios de diésel y 100,000 barriles diarios de gasolina a otros países. Estas exportaciones son esenciales tanto para el mercado interno como para el suministro global de combustibles. Tanto la gasolina como el diésel tienen un papel crítico en la economía rusa, siendo utilizados en una variedad de sectores, desde el transporte hasta la agricultura y la industria. Por lo tanto, cualquier decisión relacionada con su exportación merece una atención cuidadosa. El anuncio de la suspensión temporal de las exportaciones de gasolina y diésel tuvo un impacto inmediato en los precios del petróleo. Antes del anuncio, el petróleo Brent se cotizaba a $92,70 por barril, pero tras la noticia, subió un 1,9%, llegando a los $94,50 por barril. Sin embargo, en el mercado ruso, esta decisión provocó una caída del 5% en los precios de la gasolina y el diésel. Una de las razones detrás de esta medida es garantizar el abastecimiento interno durante la temporada de invierno. A pesar de ser un exportador neto, lo que significa que produce más gasolina y diésel de lo que consume, Rusia anticipa que esta suspensión generará un excedente en el mercado doméstico, asegurando así el suministro necesario para el invierno. El primer viceministro de Energía de Rusia, Pavel Serokhin, ha argumentado que esta acción permitirá satisfacer completamente las necesidades de los agricultores rusos, quienes son uno de los principales grupos de consumidores de gasolina y diésel en el país. Aunque la restricción es temporal, su impacto en el mercado es inmediato. No obstante, esta medida ha levantado una serie de inquietudes en el contexto global. Dado el papel crucial de Rusia en el mercado energético internacional, cualquier interrupción en las exportaciones de combustibles puede tener ramificaciones significativas. Una de las principales preocupaciones es el posible aumento de los precios del diésel a nivel global. El diésel es un componente esencial en numerosos sectores, incluyendo el transporte de carga y la agricultura. Cualquier aumento en su precio podría tener un efecto dominó en la economía global, elevando los costos de transporte y producción. Por otro lado, la disminución de los precios de la gasolina y el diésel en el mercado ruso podría beneficiar a los consumidores locales en el corto plazo, al reducir los costos de combustible. Sin embargo,
Esta reducción de precios también podría tener implicaciones para la industria petrolera rusa y sus ganancias. La medida de Rusia resalta la interdependencia de la economía global en lo que respecta a los recursos energéticos. La decisión de un solo país puede tener repercusiones en todo el mundo, lo que subraya la importancia de la cooperación y la estabilidad en el mercado energético internacional. En este contexto, es relevante considerar la postura de otros actores clave en el mercado petrolero, como la OPEP y otros grandes productores de petróleo. La respuesta de estos países a la decisión de Rusia podría influir en la evolución de los precios del petróleo y los combustibles en los próximos meses. Además, es importante observar cómo esta medida afectará a la industria petrolera rusa a largo plazo. Si la prohibición de exportación se mantiene durante un periodo prolongado, podría tener un impacto en la capacidad de Rusia para competir en el mercado global de combustibles. En última instancia, esta situación plantea preguntas importantes sobre la seguridad y la estabilidad del suministro de energía a nivel mundial. ¿Cómo pueden los países y actores globales trabajar juntos para garantizar un suministro de energía fiable y asequible en un mundo cada vez más interconectado? Esperamos sus comentarios y opiniones sobre esta cuestión. ¿Qué piensa usted sobre la decisión de Rusia de suspender temporalmente las exportaciones de gasolina y diésel? ¿Cómo cree que esto podría afectar al mercado global de energía y a la economía en general?